Hijos, según Dios, devocional 7 de septiembre, primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 y 20 a 29, permanezco. En una evaluación continua de estar en Cristo por la evidencia del Espíritu Santo, permanecer unidos a Él, firmes en la fe. La razón es sencilla, porque creyendo estar o asegurando estar con el Señor, nuestros hechos niegan nuestra fe y estando en su presencia, Él nos niega ante el Padre. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchos esperan la recompensa según su conducta, hallándose sin recompensa alguna, avergonzados por no invertir su vida en lo que realmente vale la pena. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Permanecer significa llegado a conocer a Jesús a través de su palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Confiando y obedeciendo al Señor, no tenemos miedo ni vergüenza, confiando plenamente que el Padre y el Hijo habitan el corazón por estar limpio y propio como habitación. La instrucción de Juan es clara: permanecer, siguiendo su ejemplo, estudiando su palabra y teniendo siempre presente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por tanto, se debe vivir en comunión ininterrumpida con Dios, en la voluntad de Dios, a la luz de su palabra, guiados por el Espíritu Santo, rendidos totalmente a la autoridad de Jesús. Toda nuestra vida como cristianos depende de permanecer en Cristo, en la vid verdadera, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Antes de manifestar que se es un excelente seguidor de Cristo, se debe mirar el amor a todos y cada uno de los que nos rodean, porque el amor al prójimo es a todo prójimo, teniendo presente lo que le hacemos a Jesús, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me regocijasteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Como cristianos, somos integrales, habilidosos en la palabra del Señor, en el conocimiento y en memorizarla y en decirla, ser agradables, amables, disciplinados. Pero si no se muestra el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, si no se es justo en el diario vivir, no es ser perfectos, es tener y vivir los rasgos del Espíritu Santo y crecimiento espiritual en el caminar diario. Si no se crece, si no se tiene un constante y creciente interés por las cosas de Dios, en amarle y guardar su palabra, es porque se debe trabajar en nuestra fe, en nuestra oración, en el estudio de la palabra del Señor, hasta atesorar nuestra vida y nuestra relación con Dios como lo más valioso, el tesoro más preciado. El nacer de nuevo significa que hemos cambiado nuestra vida de tendencia al pecado a una determinación a la justicia, practicando la justicia de Dios en el caminar como cristianos verdaderos, viviendo rectamente en crecimiento constante mediante la obediencia a la palabra de Dios, evaluando cada pensamiento, motivo y actitud para que esté conforme a la palabra de Dios, dando como resultado el crecimiento y forma en nuestro carácter, dependiendo del Espíritu Santo, pero también participando activamente en el proceso de nuestra formación, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. La práctica de la verdad, andando en obediencia a lo que la palabra de Dios dice, quitando la excusa o la justificación en el caminar diario, da evidencia de que permanecemos como cristianos verdaderos, porque con el testimonio exhibimos la naturaleza del Padre, el amor del Hijo, la guía del Espíritu Santo, siendo reconocidos como hijos de Dios por todos aquellos que nos rodean, siendo la Biblia que muchos solo ven, oyen y leen a través de nosotros. Ante esto, evalúa hoy: ¿permanezco? Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez, Señor, nos enseñas, pero también, Señor, nos llevas a confrontarnos con la palabra. Padre misericordioso, una y otra vez, Señor, recordándonos permanecer, Señor Padre misericordioso. No solo es decir, es hacer.
porque el hacer hace parte del ser. Por eso, Padre bondadoso, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre amado, porque cada día, Señor, nos das más y más de tu palabra, pero cada día más y más nos evaluamos la responsabilidad que tenemos, Señor, de caminar en ti, Padre misericordioso. Esa responsabilidad, Padre amado, de crecer, Señor, espiritualmente, para llegar a ese amor máximo, Señor, hacia ti, hacia tu Hijo, hacia el Espíritu Santo, pero también, Señor, ese amor hacia el prójimo. Papito Dios, inundado, Señor, de tu amor, Padre misericordioso, inundado, Señor, de tu bendición, Padre amado, guiados y protegidos por el Espíritu Santo, siempre caminando a la luz de la palabra, permaneciendo en ti, Padre misericordioso, porque cada día, Señor Padre misericordioso, es un nuevo día, Señor Padre amado, para renovar, Señor, para estar, Señor, en esa relación constante, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno, porque siempre, Señor Padre misericordioso, vemos, Señor, que tú nos llevas de tu mano bendita, que tu Hijo anda con nosotros de la mano también, porque estamos guiados, Señor, por tu Espíritu, porque dejamos trabajar, Señor, porque cada día buscamos, Señor, ser más como Cristo, Padre misericordioso. Papito Dios, es a esa estatura que debemos llegar, Padre misericordioso. Sabemos que la meta es alta, Padre bondadoso, pero también que depende de nosotros, Señor Padre misericordioso, de nuestro actuar, Señor, de nuestro pensar, Señor, de nuestro vivir, Señor Padre misericordioso. Ya no viviendo como vive el mundo, sino viviendo, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, porque permanecemos en ti, Padre misericordioso, en el caminar diario. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, permanezco. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, permanezco. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.